Gracias, compañeros. En el estudio central de Onda Noticias, efectivamente se encuentra conmigo Wilfredo Díaz, economista e investigador del ICEFI, con quien estaremos dialogando acerca del crecimiento económico, si es que se ha logrado en estos 2 años de gobierno de don Juan Orlando Hernández. Wilfredo. Bueno, es un placer estar con ustedes. Respecto al crecimiento económico, se ha mejorado levemente respecto a los datos que tenemos del 2013. En el 2014 se creció a 3.1%, en el 2015 se está proyectando un 3.5% y el próximo año un 3.5% nuevamente. ¿Cuál es el problema? Que este crecimiento económico, no es suficiente para reducir la pobreza, porque la población crece alrededor de 2%, entonces en términos por persona o per cápita estamos creciendo apenas 1.5%. Eso a nivel mundial es muy poco para un país de las características de Honduras, que es una economía pequeña y cerrada, para salir de la pobreza. Además, la incidencia de la pobreza es más del 60% a nivel de hogares. El otro punto importante es que este crecimiento económico que tenemos está impulsado por sectores como ser comunicaciones, energía, sistema financiero, que son sectores que son muy dinámicos, pero que son muy poco intensivos en mano de obra, entonces no generan empleo. ¿Qué hemos visto? Que en el 2013 la tasa de desempleo abierto, según los datos del INE, era alrededor de 3.6, con la encuesta permanente de hogares que se hizo en mayo del 2015, estamos viendo que ya está llegando a más de 7%. Entonces, existe ahí un aumento del desempleo. Por otro lado, si miramos las cifras de subempleo, se siguen manteniendo el subempleo invisible alrededor del 40% y el subempleo visible alrededor de 12-14%. ¿Qué queremos decir con esto? Que más del 60% de las personas que son productivas o que pueden ser potencialmente productivas tienen algún problema de empleo. En un país donde la tasa poblacional, el crecimiento poblacional es del 2%, ¿de cuánto debería de ser entonces ese crecimiento económico en porcentajes? Pues en realidad debería ser el doble de lo que crece la población, por lo menos. Es decir, un 4%. Un 4% en términos per cápita. ¿La economía informal sigue siendo el soporte del país? Podríamos decir que la economía hondureña, gran parte, y lo vemos, si estamos aquí en la ciudad de Tegucigalpa, vemos que gran parte del comercio, gran parte de las actividades está en la economía subterránea o la economía informal. Okay. Ahora, las alianzas público-privadas, ¿qué tan efectivas han sido? Pues hasta el momento de hoy lo que hemos visto es que se han firmado contratos. Según el informe del fondo de la segunda revisión del acuerdo, se menciona en este informe que se está planificando más o menos 9.5% del PIB en inversión a través de asociaciones público-privado para unos años adelante, unos 5 o 6 años. Esto más o menos son como 1.800 millones de dólares. Actualmente, hasta el año pasado, teníamos firmados 1.200 millones en contratos, ya sean como hemos visto con COVID, con otras empresas que se han dedicado a este rubro y a este vehículo. ¿Qué sucede? Aún no hemos visto, digamos, plasmado las obras nuevas que deberían estar, pero por ende, porque es reciente la firma. ¿Cuál es el problema? Bueno, nosotros desde el ICEFI vemos que las asociaciones público-privadas son un vehículo que en realidad no es negativo, ha tenido éxitos en otros países. El problema que vemos es el manejo que se le ha dado institucionalmente aquí, que es muy opaco. No se han, digamos, socializado los contratos, no hay una contraparte que audite, digamos, lo que hace Coalianza, no hay discusión, digamos, sobre los estudios financieros, cómo ellos miden las cantidades demandadas o el flujo de tráfico, digamos, en los proyectos carreteros o en los mismos proyectos de aeropuerto. Y en el punto del aeropuerto de Palmerola, lo que estamos viendo hace poco es que en algunos medios se publicó que el gobierno no va a percibir ingresos en 28 años, digamos, de ese aeropuerto. A pesar de que en este 2016, en el presupuesto, el gobierno tiene 1.041 millones destinados a Palmerola, para la construcción de Palmerola. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno es socio porque aporta capital, pero no va a recibir ningún beneficio en términos de recursos. Entonces, eso es muy cuestionable y esos son los puntos que hacen que este vehículo de inversión puede ser muy criticable o genera algunas dudas respecto a su manejo, y también porque no se ven aún los resultados plasmados
ya que necesita un tiempo de desarrollo. Al final la inversión tiene un rezago siempre. Finalmente, en materia de deuda, ¿se sigue pagando más intereses que lo que se asigna de presupuesto? Bueno, el pago de intereses, en sí el servicio de la deuda, que es amortización de capital y pago de intereses, se ha incrementado fuertemente a partir del 2013 debido a los grandes déficits que se registraron. ¿Qué sucede? Si miramos el comportamiento de los intereses, vamos a ver que el año pasado se pagaron alrededor de 13.000 millones de lempiras en intereses. Eso es más alto que el presupuesto de la Secretaría de Salud de ese año. Este año, 2016, se van a pagar alrededor de 16.000 millones en intereses. Eso, de nuevo, es mucho más alto que el presupuesto de la Secretaría de Salud. Si miro otras secretarías también, digamos, que son de importancia estratégica para, no solo de beneficio social, sino de infraestructura, digamos, INSEP, tiene un presupuesto mucho más abajo, que es lo que representa el pago de intereses. Entonces, ¿qué sucede? Al final del día, el pago de la deuda, intereses y amortizaciones está absorbiendo demasiados recursos que el gobierno pudo haber destinado a otros rubros que es de mayor importancia: salud, educación, infraestructura, y tal vez no en el tema de inversión no buscar ese vehículo de asociaciones público-privadas, sino que haber hecho la inversión pública sin existir ningún otro costo para la ciudadanía al final. Entonces, la conclusión es que la dinámica de la deuda está absorbiendo recursos, porque son obligaciones que no podemos escapar de ellas. Bien, gracias al investigador económico Wilfredo Díaz, hablándonos acerca del crecimiento económico que se ha obtenido durante la gestión de Juan Orlando Hernández en estos 2 años de gobierno. Con esta información volvemos al estudio central de Honduras Red Noticias.